Bueno, vamos con geometría analítica. Geometría analítica. Estamos hablando siempre de puntos que cumplen con, habrán visto lo que dice en la teoría, que son geometrías de un espacio euclidiano. Euclidiano básicamente, como para que tengan una idea, estamos hablando de puntos en el espacio, un R2 como lo venimos viendo siempre, es lo que venimos viendo siempre, nada más que ahora lo conocemos y sabemos que es euclidiano. Euclidiano, por ejemplo, es que quiere decir que por dos puntos se puede trazar una única recta. ¿Sí? Por ejemplo, algo no euclidiano sería, por ejemplo, las coordenadas que utilizan en aviación. ¿Sí? Habrán visto por ahí, o bueno, no han visto esos videitos que dicen, o que le refutan a los queridos terraplanistas, ¿sí? Que la distancia o el camino que une dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, para hacer un vuelo entre Estados Unidos y África, y Sudáfrica, algún Ciudad del Cabo, por ejemplo, no es siempre la distancia como yo la tomo en un plano, ¿sí? La distancia es una recta que une esos dos planos, no. En realidad, la distancia más corta, si yo la veo en un plano, es como una curvita, como una parábola, ¿sí? Debido a la curvatura de la Tierra. O sea que ya me cambia la geometría del plano en que yo estoy hablando, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de una geometría no euclidiana. Pero bueno, acá vamos a hacer lo más básico y vamos a hablar siempre de geometrías o de espacios euclídeos, o sea que van a ser planos siempre, o sea que la distancia o el segmento que une dos puntos es único y se acabó, básicamente. Como para que nos pongamos un poquito más en contexto y sepan que siempre han estado trabajando en espacios euclidianos aunque no lo supieran, aunque no lo sabieran. ¿Vamos? Bien. Seguimos. Básicamente, en esta parte de la unidad 2 vamos a hablar de puntos, de distancia entre puntos, ¿sí? Puntos que pueden estar o en el espacio en R2 o en el espacio en R1, que es básicamente una recta, la recta de los números naturales, o de los números reales, como quieran. Me dice, hallar la coordenada X que divide el segmento P1, P2, en razones 1/2, 1 y 3/4, ¿sí? Supónganse que tenemos un punto acá y otro punto acá. Y hay un segmento que los une. Yo a través de conocer una cierta razón P, una cantidad, puedo saber en qué las coordenadas, en dónde me quiero situar. Si me quiero situar entre esos puntos acá, si me quiero situar fuera de esos puntos P1 y P2, que este es P1 y que este es P2, ¿sí? Yo puedo decir si quiero estar acá, o quiero estar acá, o quiero estar acá, o quiero estar sobre el punto P1, o si quiero estar al medio, ¿sí? A través de conocer una razón que me relacione básicamente a dónde me ubican entre esos dos segmentos, ¿sí? Esa formulita de razón, ¿cómo se calcula? Así. Es el cociente de la distancia, básicamente. El cociente es la división, ¿no es cierto? O sea, supónganse que mi punto P está acá. O sea, la formulita me dice que es la división de esta distancia. Qué corto. O sea que la división en el numerador pone esta distancia dividido esta otra distancia. Esa división, ¿sí? Se conoce como razón. Y se calcula así, ¿no es cierto? La distancia, si es de P1 a P, son las coordenadas de este menos las coordenadas del P1. Y en el divisor también, las coordenadas del punto P genérico que estoy hablando a el otro extremo, ¿sí? Al revés. Las coordenadas del punto P2 menos la coordenada del punto genérico del cual yo estoy tratando de calcular la razón. Bien, acá nos dice que conocemos las coordenadas de P1 y P2. ¿Sí? Supónganse que lo vamos a hacer con este. P1 está en el punto 5 y P2 está en el punto -2, en la recta de los números reales. ¿Qué pasa si la razón es -1? O sea, me estoy preguntando qué pasa si... Oh, maldita tableta que me cuesta.
¿qué pasa si la razón es un medio? Entonces, yo quiero hallar cuáles son las coordenadas del punto P. O sea, mi punto P va a ser mi incógnita ahora, porque P1 yo lo conozco, dije que vale 5, por ejemplo, si tuviera un dato. P1 vale 5, y P2 vale, dijimos, menos 2, creo que decía el enunciado del punto 1. Sí, P2 vale menos 2. Entonces puedo reemplazar acá y decir que P1, perdón, tengo que poner la coordenada de X. Y la coordenada en X, como no la conozco y es lo que yo quiero averiguar, lo voy a dejar como X. Menos la coordenada de P1, que es 5. Luego, en el denominador voy a poner la coordenada del otro punto, menos la coordenada del punto P, al cual yo le quiero averiguar la coordenada. Y entonces me queda que tengo como incógnitas acá X, o la coordenada del punto P. O sea que puedo despejar fácilmente y decir que me queda menos 2x, menos x por 1 igual a 2, o sea, paso este 2 multiplicando para allá, y me va a quedar 2 por x, menos 2 por 5, 10. Estoy haciendo distributiva. O sea que acá a la izquierda me va a quedar menos x, menos 2x, igual a menos 10 más 2, básicamente. Menos 1 menos 2 menos 3x, igual a menos 10 más 2 es menos 8, o sea que x es finalmente igual a 8 tercios. Positivo, ¿no es cierto? Menos con menos se me va a simplificar, y me va a quedar que la coordenada del punto para que la razón sea un medio va a estar a la altura de 8 tercios. O sea, 8 dividido 3 básicamente, o aproximadamente 2,66. Es decir, que si graficara los puntos en una recta, tendría que poner, supónganse que el punto, acá estaría el menos 2, 1, acá estaría el 0, estaría 1, 2, 3, 4, 5, acá estaría el punto 5. Entonces, el punto que me divide a la distancia entre ellos en la razón un medio va a estar a la altura del 2,66. O sea que voy a tener que venir. Si acá estaba el 0, al 1, 2 y un poquito más de la mitad. O sea, este es el punto P con R igual a un medio. ¿Sí? O sea, lo importante que tienen que sacar de este ejercicio es que una cosa es que la razón sea un medio, ¿sí? A que yo el punto P lo encuentre en el punto medio. Para eso está explicado en la teoría y está el siguiente ejercicio que me dice que cuando, vamos a anotarlo acá como corolario o como punto importante, cuando la razón R es igual a 1, entonces P es el punto medio entre P1 y P sub 2. Eso va a ser la conclusión que tienen que hacer, o lo que le pide acá. En caso particular R igual a 1, ¿qué resultado importante proporciona? Les va a quedar para responder en sus casas, tarea para la casa. R, ¿puede asumir valores negativos? ¿Y qué quiere decir? Bien. Profe, una consulta. Sí. Si no nos dieran R y solamente tuviéramos los puntos, ¿tendríamos que tener también como dato P para calcular R? Claro. Gracias, profe. Era una duda que me había surgido en la teoría del video, pero creí que era más para la práctica que para teoría, por eso. Está bien, está perfecto, sí.
Sí, obviamente, siempre a algo le vamos a dar, o que calculen la razón, o que nos digan según una razón dónde va a estar el punto, que es lo que acabamos de hacer. Cualquiera de las dos la pueden hacer. Siempre partiendo de estas formulitas, van a poder sacarlo, ¿sí? Hay un resultado particular en que me dice que si la razón es 1, está... De acá vemos que si la razón... Si R es igual a 1, ¿cómo me va a quedar? X menos X1, X2 menos X. O sea que si trato de despejar la coordenada de X cuando R vale 1, me va a quedar X2 menos X igual a X menos X1. O sea que si dejo menos X acá y esta X que está sumando la paso restando, y de acá me queda menos X1 y esta X que está sumando la paso restando, me va a quedar 2 veces negativo X es igual a menos X1 menos X2. Si multiplico todo por menos 1 y paso el 2 dividiendo, me va a quedar que X1 más X2 es igual a, o sea, dividido 2, es la coordenada en X del punto medio. O sea que si tengo un punto P1, coordenada de este valor, y un punto P2 de este valor, ¿sí? Si lo sumo y lo divido por 2, voy a obtener la coordenada del punto medio. ¿Estamos?